Bueno, les doy un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto, esta es su emisora Busco en Ti Radio, que recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy lunes, iniciando semana, y bueno, ya con nuestra programación al día y caminando, estamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Si es que bueno, Boris, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, querido Jorge? Una vez más, un caluroso abrazo. Gracias por este tiempo, hermano. Definitivamente es una bendición. Y yo aquí, como siempre, contento, feliz para poder iniciar nuestro tiempo de todos los lunes. Hoy estaremos hablando sobre el servicio, otra de las características que un obrero cristiano debiera tener o un cristiano debiera tener. El anterior lunes hablamos que un cristiano debiera aprender a escuchar, es ser más pronto para oír que para hablar. Y creo que hoy estaremos hablando sobre el servicio. Es uno de las cosas más relevantes en el carácter de Cristo, el cual nosotros debemos manifestarlo de igual manera. Entonces, atentos, tomen apuntes, sus cuadernos, bolígrafos y Biblia a la mano, y ahí avanzamos en el nombre del Padre. En Marcos capítulo 10, versículo 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por otra parte, Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vemos tres características ahí de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el Señor vino a esta tierra por causa nuestra, no por causa del hombre, porque de tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea sea salvo, ¿verdad? Entonces Jesús vino a este mundo con un propósito, y es de abrir el camino al Padre, de entregarnos el perdón, la redención, de abrirnos un camino de que el muro que habíamos construido nosotros por nuestros pecados y que nos separaba de Dios se cayera, para que nosotros pudiéramos entrar libremente, de manera gratuita, por gracia, a la presencia de Dios después de un arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Es verdad que el Señor Jesús vino para eso también, por causa nuestra. Según Marcos 10, Él vino a servir también. Muy importante, ¿no? Entonces, no solamente vino por causa del hombre, no solamente vino por causa de nuestro pecado, no solamente vino a rescatarnos, sino vino a servirnos. Y ese parámetro debiera llamarnos poderosamente la atención a nosotros los hombres. Vino a servir a los hombres al grado de dar su vida para rescatarnos. Hola, ¿me están escuchando bien? Bueno, gracias. Para rescatarnos, Él tuvo que venir, morir en una cruz, ¿verdad? Ahora, pero no solamente vino para eso, sino el hecho de entregar su vida como rescate fue el acto más alto y supremo y sublime de su servicio al hombre. El Señor dijo que el Hijo del Hombre no vino únicamente para hacer el rescate por los hombres, sino que dijo que Él vino a servir. Muy interesante. No vino únicamente para ser el Salvador, para ser el que viene a rescatar, sino aún más, dijo que Él vino para
servir, para servir. La meta de su venida era servir a la humanidad. Él tenía un gran interés en el hombre y lo consideraba supremamente valioso. Dios nos consideró supremamente valiosos a sus ojos. Y su amor no tuvo límites, lo entregó a su único hijo, a su hijo amado, a Jesucristo, por amor a nosotros. Vació los cielos por amor a nosotros. Dio lo mejor que tenía por amor a nosotros. Pero una vez que vino a este mundo, no solamente vino a rescatarnos, sino que vino y nos sirvió. Esto debiera ser para nosotros algo que debiéramos considerarlo de tal manera que en esta tarde espero que podamos hacer un alto y reflexionar sobre esta parte del carácter de nuestro Señor Jesucristo. La palabra en Filipenses capítulo 2 dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre, se hizo siervo y se humilló hasta la muerte, muerte de Cristo, muerte de cruz. Eso es, Jesús se hizo siervo por amor a nosotros, vino y nos sirvió a tal punto que lavó los pies de sus discípulos. El hombre hasta tal grado llegó nuestra indolencia, nuestro rechazo a Dios, a la verdad, que le dimos la espalda, pero de todas maneras Jesús vino para salvarnos a fin de satisfacer la justicia de Dios. Pero una vez que vino aquí a la tierra y estuvo con nosotros más o menos 33 años, Él dedicó su vida a servirnos. Esa fue la razón por la que dio su vida como rescate. Si predicáramos el evangelio del sacrificio del Señor al dar su vida como rescate y no poseemos el mismo corazón de servicio que tiene el Señor, pues no somos dignos de ser llamados obreros suyos. Ahí está el punto. Nosotros no podemos solamente limitarnos a predicar el evangelio, sino que a seguir el ejemplo de Jesús, de que Él vino a este mundo a servir. Y luego nos dice, ejemplo os he dado. Entonces, ese debiera ser nuestro corazón. Y la pregunta que debiéramos hacernos constantemente es, ¿cómo es que estoy sirviendo a mi prójimo? ¿En qué yo estoy poniendo mi vida en servicio a la humanidad? Esa es la pregunta que debiéramos hacernos constantemente para no caer en semejante indolencia de creer que ya somos cristianos y vamos el domingo a la iglesia, nos sentamos ahí 2 horas, alabamos, cantamos, recibimos el mensaje, damos nuestros diezmos y ofrendas y luego regresamos a nuestra casa a hacer lo que nosotros consideramos que debemos hacer, según nuestro criterio. La palabra nos manda a reflexionar que nosotros debemos ser hijos amados, imitadores de Dios. Y si Él, eso está en Efesios capítulo 5, y si Él nos manda que seamos imitadores de Él, pues debemos imitar también esta área de su carácter, que Él fue servicio absoluto. Él vino a servir a los hombres. Ese fue un ministerio hermoso, valioso, supremo, ¿sí? Había venido no solamente a rescatarnos, sino que vino para servir, siendo el Hijo de Dios. O sea, Él vino a servir. El Señor Jesús primero nos amó y luego nos sirvió. Y luego dio su vida por nosotros. Ese es el orden, ¿sí? El Señor Jesús primero nos amó, luego nos sirvió y luego dio su vida por nosotros. El amor viene primero y el sacrificio de la vida viene después. Cuando
trabajamos entre los hombres, no podemos predicar acerca del sacrificio del Señor Jesús sin tener primero un amor genuino hacia los hombres. No debemos pensar que podemos predicarles acerca de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio y después amarlos, y una vez que hayan recibido al Señor, si nosotros estamos interesados por ellos, ni los consideramos como preciosos de Dios, debiéramos considerarlos como algo valioso, como lo que Dios, así como Dios nos mira. A sus ojos, a los ojos del Señor, somos de gran precio, de gran estima. Y por esa razón Él vino a servirnos. Y nosotros debiéramos tener el mismo corazón para con los hombres. Ahora estoy hablando para con todos los hombres. No solamente para algunos, sino para con todos los hombres. Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Si nunca hemos sentido afecto por los hombres, debiéramos detenernos un poquito y preguntarnos cuál es la razón por la cual no siento afecto por los hombres. Algo tendría que estar mal en mi vida. Cuando de pronto voy caminando por la calle y de pronto veo a una persona que no sé, que está pidiendo en la esquina del semáforo, está pidiendo comida o está pidiendo una limosna o lo que fuera. ¿Qué es lo que sientes en tu corazón? Nosotros estamos llegando a un punto en la sociedad que esa gente pareciera causarnos molestia, ya no causarnos no lástima, sino un deseo de amar, un deseo de servir. La palabra de Dios dice que vio a la multitud, Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. A veces nosotros vemos una persona necesitada y parece que es un problema, ¿no? Nos cuesta enfrentar ese tipo de situaciones en la vida porque eso va a implicar tiempo, va a implicar que te detengas, va a implicar que vayas a la tienda, compres un pedazo de pan, te acerques a él, le digas probablemente no has comido nada, mira, toma esto, y luego hablarle de Jesús, de decirle cuánto Dios lo ama, orar por él. Eso toma su tiempo, ¿no? Es más fácil tirar una moneda, pero es más a veces difícil, yo creo es la palabra, dedicar tiempo a estas personas, como acercarse con un poco de comida o sencillamente acercarse y hablar a esta persona del amor de Dios, orar por ellos. O sea, si eso nos es difícil, mucho más difícil va a ser pretender sacarlos de ese estilo de vida, ¿no? Entonces pensamos que ese estilo de vida se lo merece por sus malas decisiones, entonces los abandonamos y seguimos nuestro camino. Pero Jesús vino a servirnos, amados. Él nos encontró a nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos de los pactos de Dios, enemigos de Dios en nuestra mente, y aún así nos amó. La palabra nos muestra claramente que nos vio y estábamos sucios en nuestras sangres, y estando sucios en nuestras sangres nos amó y nos llamó por nuestro nombre y nos atrajo con cuerdas humanas hacia Él. Cuando Dios habla que nos atrajo hacia Él con cuerdas humanas, se refiere que Dios usó otras personas para atraernos a Él. En mi caso, fue usar muchas personas para Dios atraerme hacia Él. En mi juventud nadie daba un peso por mí, pero Dios puso un amor inefable en el corazón de una persona llamada Juan Cejas, un amigo del barrio, que él era cristiano, yo no sabía que era cristiano, pero él estaba orando por nosotros más de un año. Y según él nos cuenta después, algunos sábados él ayunaba por nosotros. Y después de muchos años de estar en oración, él tuvo la oportunidad de compartirnos la palabra.
y íbamos a su casa y él nos enseñaba la palabra de Dios. O sea, dedicó mucho tiempo a nosotros. Nos amó, puso su vida en servicio. Nos acompañó en nuestros primeros pasos, en nuestra ignorancia, y tuvo paciencia y tuvo compasión de nosotros. Dios abre nuestro corazón para que podamos ver que somos hombres, que somos semejantes, que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza de Él, que tenemos un valor incalculable como seres humanos. Nuestro valor no radica tanto en el valor que nosotros le damos a las personas, más bien radica en el valor que nosotros le asignamos a las personas, perdón, en el valor que Dios le asigna a las personas. Entonces, permítanme contar una historia que me pasó hace años estando en Bolivia. Dios habló a mi corazón y me dijo, Boris, del 1 al 10, ¿cuánto amas a Miriam? Miriam, mi esposa. Entonces, yo dije, pues 11, Señor, por supuesto. Entonces, porque generalmente nosotros los hombres contestamos así, pensamos que todo está bien y que todo lo hacemos bien. Entonces, Dios inspiró en mi corazón para que yo preguntara a Miriam, le dijera, Miriam, del 1 al 10, ¿cuánto crees que yo te amo? Y Miriam me contestó y me dijo, te estás cayendo de la tabla, o sea, yo creo que estás -1, -2 por ahí. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Por qué? Le dije, ¿por qué? Cualquier partido de fútbol es más importante que yo. Si alguien te llama y dices, no, no estoy haciendo nada, enseguida salgo, dejas de hacer todo lo que estamos haciendo juntos y cuelgas el teléfono y sales corriendo a cualquier llamada que te hacen. Tus amigos son más importantes que yo. La iglesia es más importante que yo. Todo pareciera ser más importante que yo. Y yo creo que yo estoy en tu tabla de valores ahí abajo en el último lugar, o probablemente ya ni existo en tu tabla de valores. Y eso a mí me dio duro. Entonces, yo pregunté a Dios, ¿qué significa honor? Porque la palabra de Dios dice que debemos dar honor a nuestras esposas y que vivamos sabiamente con ellas. Yo empecé a preguntar, ¿qué es honor? Señor, ¿qué es honor? Entonces, un día, llegando a la iglesia, yo choqué el carro de un hermano al retroceder tratando de estacionar. Entonces, yo cuidaba bastante mi carro, o sea, yo no quería que no quería que tengan ni una mancha, no quería que nada esté sucio, que todo esté impecable por dentro y por fuera. En realidad, yo amaba más a ese carro que a Miriam, que a mis hijos, y creo que más que a Dios. O sea, el valor que yo le había asignado a ese carro era exagerado. Entonces, cuando choqué el carro del hermano en la iglesia, al estacionar el carro, yo me bajé, pero yo estaba preocupado por mi carro, no estaba preocupado por el carro del hermano. Cuando me di cuenta que mi carro no tenía nada, yo quedé tranquilo. Fui a mirar el de él y sí, le metí la lata, abollé su carro, hundí la lata y subí, le dije, mira, al estacionar mi carro, hermano querido, hundí la lata tuya, entonces, por favor, si quieres, yo voy, lo llevo al latonero y te lo hago arreglar y ya. O si quieres, tú lo envías a tu latonero, al de tu confianza, y me pasas la cuenta, por favor. Y él me contestó de una manera muy interesante. Él me dijo, Boris, una mancha en el leopardo, una mancha más en el leopardo, no le hace, no te preocupes, olvídate. Y yo no entendí eso. Dios habló a mi corazón en ese momento y Dios me dijo, eso es honor, Boris. Y yo estaba orando durante mucho tiempo para poder entender qué es honor. Y ese día yo entendí, yo no puedo olvidar jamás esa lección, porque entendí que el honor es el valor, escuchen bien, el honor es el valor que yo otorgo a las personas o a las cosas, y de acuerdo al valor que yo otorgo,
de esa manera va a ser mi trato. O sea, voy a explicar bien. Yo valoraba mi carro que costaba en Bolivia $1,000, no costaba más. Era un Volkswagen y además era un carro viejo, yo lo mandé a arreglar, sí lo mandé a pintar, quedó muy bonito, eso es verdad. Pero mi carro no valía más de $1,000. En cambio, el de él era un Toyota japonés, o sea que valía mucho más que el mío. Pero por el valor que yo le había otorgado a mi carro, yo le daba un trato especial. Yo no quería que ninguna mancha esté. Yo andaba con mi trapito limpiando. Yo no quería que nadie coma dentro de mi carro. Que se limpien bien los zapatos para entrar. Yo exageraba con ese carro, lo cuidaba hasta el extremo. En cambio, él no. Él no le importaba si entraban con sus zapatos sucios o no. No le importaba si alguien le chocaba, no le importaba. Él mandaba al latonero, le ponían la masilla encima, luego ni siquiera lo mandaba a pintar. Tenía manchas de masilla por todas partes y una bolladura más, pues no importa. Ese es el valor que él le puso a su carro y de acuerdo al valor que le puso él, ese era el trato que le daba a su carro. O sea, no lo cuidaba para nada, porque según él, pues su carro no valía lo que realmente valía. En cambio, el mío no. Y ahí entendí lo que es honor. Entonces, yo le dije, Señor, ya aprendí lo que es honor. Entonces, Dios habló a mi corazón. Del 1 al 10, ¿cuánto me amas? Yo le dije, Señor, tú sabes, 10. Pero luego me puse a pensar y dije, Señor, perdón, no es verdad. No es verdad. He descuidado la oración, he descuidado la palabra. Oh, Dios, perdón. Creo que no te estoy dando el valor que tú te mereces. Y entonces tuve que arrepentirme, ¿no? Delante de Dios, porque yo decía del 1 al 10, pues por supuesto que 10, Señor, tú eres todo para mí. Pero resulta que no, yo no estaba poniendo mi vida en servicio a mi Rey, a mi Señor. Me tocó arrepentirme y empezar a evaluar cómo está mi tabla de valores. Y luego me preguntó, ¿cuánto amas a Miriam? Yo le dije, Señor, ya voy subiendo en la tabla, estoy mejorando. Y ese día Dios habló a mi corazón, me hizo entender algo tan importante en la vida. Dios me dijo, ¿cuánto vale Miriam para ti? Yo le dije, Señor, 10. Y estoy apuntando a que valga 10. A que mi trato realmente demuestre que vale 10. Y Dios me dijo, el valor que tú le otorgas a Miriam, para mí es intrascendente, es irrelevante. Yo quedé pensando y dije, Señor, ¿cómo así que es irrelevante? No entiendo. Que Dios me decía, tú puedes decir que del 1 al 10, para ti Miriam vale 5, para ti vale 6, para ti vale 7, para ti vale 10. Pero es irrelevante porque el valor que tiene Miriam no depende del valor que tú le otorgues, sino depende del valor que yo le di. Y ahí sí me la puso la vara por aquí arriba. Yo la tenía por aquí y Dios me la puso por aquí arriba. Y yo creo que nosotros necesitamos reflexionar en esta tarde. ¿Cuál es el valor que Dios le puso al hombre? Porque si nosotros no entendemos que el hombre tiene un valor que no depende del valor que yo le doy, porque nosotros catalogamos a las personas de acuerdo al valor que nosotros les damos y de acuerdo a eso es nuestro trato. Entonces, si esta persona me sirve para mis fines, pues lo voy a servir más, con más cariño, con más respeto, le voy a pasar la silla, le voy a hacer favores, etcétera. Pero si no me interesa para nada, pues ¿cuánto vale esa persona? Nada, no me interesa. Si se muere, pues que se muera. ¿Cuál es el rollo? No es mi problema. ¿Sí? Pero imagínense que Dios nos hubiera servido de esa manera. Él vino a servir a la humanidad.
a todos por igual. Él no hace acepción de personas. Lamentablemente nosotros sí. Nosotros sí asignamos valores a las personas. Entonces, si es el pastor, lo reverenciamos, nos agachamos, le servimos el pedazo de torta más grande para él, el postre más grande para él, la presa más grande para él, porque es el pastor. Vale más que cualquiera de los hermanitos en la iglesia, ¿verdad? Pero Jesús no haría eso. No haría acepción de personas. Él serviría a todos por igual. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto vale los hombres, las personas para ti? Los hombres valen el valor que Dios nos otorgó. Y el valor que Dios otorgó al hombre es su Hijo amado y su preciosa sangre derramada en la cruz. Ese es el precio que Dios pagó a través de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Entonces, ningún hombre debiera valer menos de aquel valor que Dios nos otorgó. Y de acuerdo a ese valor, nosotros debiéramos mirar a la humanidad para servir con amor, servir con entrega, servir a esta humanidad que tristemente se pierde porque, seamos honestos, la sociedad no valora al ser humano. Nosotros, para el Estado, para el gobierno, para muchas personas, no significamos nada. O sea, estamos viviendo en un tiempo, en una sociedad donde los animales valen más que las personas. Si tú golpeas a un perro o lo matas por alguna razón, puedes ir hasta la cárcel. Pero si matas a un bebé en el vientre de su madre, no pasa nada. O sea, hemos alterado los valores. Entonces, los hombres valemos por lo que tenemos y de acuerdo a eso lo servimos. Si me conviene servir a esta persona, lo voy a servir y si no, pues no tengo por qué servirle. Pero Dios nos manda, amados, a servir, a poner nuestra vida en servicio, a entender nuestro valor, el valor que cada ser humano tiene ante los ojos de Dios, que no es cualquier cosa, sino es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito en esta tarde a que reflexiones en lo que estamos hablando y pongamos nuestra vida en rescate, en servicio de los demás. Este mundo está languideciendo en la falta de aprecio, en la falta de amor, en la falta de valor. O sea, pareciera que la única forma de que podamos llamar la atención a alguien es hacer algo estrambótico o ser millonario, tener dinero y luchamos por tener dones, por saber cantar, por saber tocar una guitarra o lo que fuera. Y si no haces nada de eso, eres un don nadie y pues nadie te va a dar nada, ¿no? Y si te ven morir ahí en la calle, pues mueres sin ningún valor porque eres considerado nada. Entonces yo pienso que es el momento que la iglesia debe levantarse a expresar el amor de Dios. Entonces nos vamos a preguntar, con esta pregunta me retiro de este programa en esta tarde. Vamos a preguntarnos esto de manera interna en nuestro corazón. ¿En qué estoy sirviendo a la humanidad? ¿En qué estoy sirviendo a los hombres? ¿En qué estoy sirviendo a las personas de mi barrio? ¿En qué estoy sirviendo en mi hogar? ¿En qué estoy sirviendo a mi esposa? ¿En qué estoy sirviendo a mis hijos? ¿Soy un servidor? Pues estoy esperando que me sirvan. Buena pregunta, ¿no? Espero que nos las podamos responder. El tiempo se nos agotó, lamentablemente. Pero espero haber sido puntual y consistente
en este día y espero haberles dejado la inquietud en vuestros corazones para preguntarnos en qué estoy siendo siervo, en qué estoy sirviendo. ¿Mi vida está sirviendo o estoy esperando que me sirva? Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Ha sido una alegría poder compartir con ustedes. Nos vemos el próximo lunes y estaremos tocando otra faceta del carácter de Cristo que debiera reflejarse en nosotros. Un gran abrazo. Hasta el próximo lunes. Bendiciones.